Si alcanzaste a escuchar mis top 5, pero ya sabes. Y cuéntame, Netanyahu piensa que va a tomar control de Gaza completo, un control total, aunque no permanente. Un juez federal ordena suspender temporalmente cualquier construcción en Alligator Alcatraz. Trump impone los aranceles, ya, eso ya entra en vigor. Trump ordena también un nuevo censo que va a excluir a los inmigrantes. Eso está muy interesante, me parece muy interesante. Y luego Colombia. Yo tengo pasión por Colombia, por el país, por la política, y miles marcharon en apoyo a Álvaro Uribe después que lo condenaron a 12 años de arresto domiciliario. Pues vamos, ¿por dónde empezamos? Mira, y hay dos que faltan ahí, Sandra, que son sumamente importantes también. Dale, yo le decía a Este, Julie, la, llámate a Esteban para que él me ponga algo, pero bueno, no conectamos en esa. Diga usted no, cuál. no, no, sí, sí. Yo sí le dije una de redistribución de los distritos, que bueno, eso se ha estado discutiendo ya desde la semana pasada, Pero pero bueno, la además hubo distribución una. de los distritos también tenemos que ver porque en la Florida ahora también se está hablando de que van a hacerlo ahora a medio término. O sea, se supone que No, sea. no, exactamente. Hay varias cosas que hay que analizar, pero además hay otra que salió en horas de la noche, que es que le aumentaron la recompensa a Nicolás Maduro por $50 millones. Ah, sí, eso lo acabo de leer Mario. Vamos a Es hablar de la, eso. es la Arrancamos, vamos. persona, sí, es la persona que más, pues, precio por su cabeza, por así decirlo, le han puesto. Osama Bin Laden tenía ese récord en $25 millones. Justamente Nicolás Maduro lo había empatado y, digamos, eso se utilizaba como una especie, pues, de muestra para mostrar la gravedad de Nicolás Maduro y además los esfuerzos, o mejor dicho, las intenciones o el deseo que tenía Estados Unidos de hacerse con Nicolás Maduro y con Diosdado Cabello, que también tenía entonces una recompensa similar. Pero bueno, en Bueno, este momento escuchamos esta doblaron la mañana apuesta. un audio de Pam Bondi en el cual estaba hablando precisamente, lo acusa de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y anunció esa recompensa que subió de 25 a 50 millones de dólares, pero en otras ocasiones, Esteban, hemos hablado aquí en este mismo foro sobre qué extraño, ¿no? Porque igual se está negociando con Maduro ciertas cosas. Hemos No, hablado de cómo el Departamento de Estado iba a estar en Venezuela, el Departamento de Estado, bueno, representantes de, ¿no? Incluso el secretario de Estado, pero ¿cómo pueden tener un cara a cara con Nicolás Maduro o negociar con alguien? O sea, no me queda claro cómo es esto de atraparlo. Tendría no, que no, ser en otro es que, a territorio. ver, ahí estamos totalmente de acuerdo. Yo mismo acá te lo he dicho, Sandra, o sea, hay ciertas contradicciones, ciertas inconsistencias que te demuestran que efectivamente entre la administración hay varias corrientes. Pero independientemente, yo creo que esto es algo que hay que celebrar y por supuesto que va a ser en otro territorio, porque vamos a estar claros, incluso con Osama Bin Laden, que bueno, a él no pedían información, sino directamente su captura, ¿no? Al final Estados Unidos lo capturó cuando lo quisieron capturar. Este tipo de medidas lo hacen para que comiencen a tener desconfianza en sus propios círculos, para ver si hay algún tipo de traiciones. Tú sabes que dicen que el dinero no tiene amigos, y bueno, de una u otra manera quizás están contando, yo esto lo pongo mucho en duda, pero quizás están contando con que alguna persona del entorno de Nicolás Maduro entonces se atreva a entregarlo, ¿no? Y de Pero esta ¿cómo manera sería la pues entrega? reclamar. ¿Tendrías Entonces que sacarlo de su país? tendría que ser, claro, tendría que ser en otro territorio, y vamos a estar claros, Nicolás Maduro no es que se haga tanto, pero eventualmente sale. De hecho, él ha estado en México ya teniendo, por ejemplo, su recompensa. Me gusta mucho recordar el caso, por ejemplo, de Alex Saab, ¿no? Que bueno, lamentablemente la administración anterior lo regresó a cambio de unos presos políticos, ¿no? Que tenía el régimen venezolano. Sí, por la Pero Chevron. Alex Saab iba hacia otro país, no recuerdo, algún país en Europa, creo, o quizás en Asia, y bueno, por emergencia tuvo que aterrizar en Cabo Verde, y ahí comenzó entonces lo que vendría a ser la pesadilla para él. Ocurren inconvenientes, o sea, no es imposible que esto pueda ocurrir en otro territorio, no es imposible. Estamos hablando de que Nicolás Maduro eventualmente va a salir de Venezuela. Yo sé que ellos están tratando en la medida de lo posible de no hacerlo, pero bueno, hace solo unos meses estuvo en Rusia, por ejemplo, y para llegar a Rusia tiene que sobrevolar otros territorios. Entonces yo creo que justamente están apuntando a ese tipo de Pero también cuestiones. Sí. aquí me están aclarando que esto no solamente de atraparlo a él, sino cualquier información que lleve a su captura. Pero ¿qué información? Bueno, Todo el mundo sabe que él está ahí en Miraflores, ¿no? a eso iba. Ellos lo O sea, ponen de no esa sé manera porque no van, no, es que ellos lo ponen de esa cuando manera viaje. porque no van a poner, bueno, captúrenlo o mátenlo o algo por el estilo. Me explico. Ellos no van a poner ese tipo de mensaje, porque obviamente si solo información yo te puedo decir, claro, él está Nicolás Maduro, pero si te doy información clave, información que quizás no se sepa, mira, Nicolás Maduro va a Rusia, pero resulta que va a salir por acá, va a estar en este preciso momento acá, le toca aterrizar acá. Ese es precisamente el tipo de información de las cuales ellos se pueden agarrar para su eventual captura, que por eso estoy haciendo alusión al tema de que eventualmente
salga del país o que alguien a nivel interno lo traicione, que eso yo de verdad lo veo muy, muy poco probable. Fíjate que las personas normalmente hablan de Nicolás Maduro para mostrar su supuesta debilidad diciendo, ya no confía en nadie, vean el círculo tan pequeño en el que está. Y eso más bien no es un signo de debilidad, eso es un signo de fortaleza, porque eso ya te demuestra que no necesita de una gran coalición para permanecer en el poder. Uno normalmente hace alianzas, ¿por qué? Porque uno por sus méritos propios no puede mantenerse en el poder. Por eso tenemos, por ejemplo, incluso gobiernos democráticos que están sólidos. Te voy a poner un ejemplo de alguien que me gusta mucho, Javier Milei, en Argentina. Ahora está haciendo alianzas con el partido de Mauricio Macri para justamente las elecciones legislativas en algunas zonas clave. ¿Por qué lo hacen en esas zonas? Porque sabe que sin esa alianza no van a poder ganar. Esa es la manera en la que justamente funciona. Entonces, nada, el círculo tan cercano, tan cerrado, tan chiquito de Nicolás Maduro lo que demuestra es que él ya está sumamente solidificado en el poder, y hay que tomar en cuenta que la inteligencia venezolana, bueno, la utilizan para, sobre todo, someter mayoritariamente a los militares, porque cualquier medio movimiento que pueda haber, no tiene que tener apoyo militar, de dentro o de afuera del país. Y bueno, cualquier cosita que ellos vean ahí rara dentro del país, evidentemente la van a utilizar para ir. Sí, el modelo cubano. El modelo cubano. Bueno, el canciller venezolano Iván Gil ha dicho que esta recompensa es patética y la calificó de propaganda política. Dice que no sorprende y que todo esto es un desvío para que no hablen del caso del empresario acusado de sexo, de los actos sexuales, ¿no? De los crímenes sexuales, Jeffrey Epstein. Así lo están diciendo. Pero bueno, sabemos que Estados Unidos en otro entonces también había puesto este precio sobre la cabeza de Maduro porque lo acusa de colaborar con las FARC y de utilizar cocaína como un arma para inundar a Estados Unidos, que es uno de los más grandes narcotraficantes. Todo eso se ha dicho en estos micrófonos también. Personas con de alto nivel de inteligencia lo han vinculado con el narcotráfico. Es algo que creo que es una información, ¿no? Que todo el mundo tiene. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Nicolás Maduro. ¿Qué te parece si seguimos? A mí me interesa mucho esto de no contar a las personas que no tienen estatus como ciudadanos en el censo. Fíjate, Sí, esto sí. me parece muy interesante porque en estas discusiones políticas que tanto me fascinan, tuve un amigo que me dije que yo decía, pero ¿cuál es el propósito de cómo se favorece, por ejemplo, el gobierno de Biden cuando permitió la entrada de tantas personas por la frontera? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo se favorecen? Y me dice este amigo, claro, porque entonces tienes más personas en el censo, para contar en el censo, lo que te da más poder en el Congreso. Y si inundas los estados que tienden a ser más demócratas, por ejemplo, ahí vas a tener un favorecimiento. No sé, era una teoría, pero ahora veo que esta movida, esta orden de Trump pudiera apoyar esa teoría, ¿no? No, es que no es una teoría, eso está pasando en serio, Sandra. Cuando hacen el censo acá cuentan a todo el mundo y con base a esa población se ven afectadas dos carreras, la de la Cámara Baja del Congreso y las presidenciales, y ahorita voy a explicar eso. Pero antes de ello, mira, yo te quiero decir algo. Yo esto lo debatí con un analista demócrata en otra plataforma, porque yo tengo años diciendo que yo no entendía por qué ningún republicano se abocaba o denunciaba ese tipo de cuestiones, porque eso es una manera de hacer trampa de manera legítima, ¿no? Porque evidentemente es legal, no están cometiendo ninguna ilegalidad. Mucho se ha hablado de los fraudes electorales, bueno, de que votan los que no son ciudadanos, de que votan muertos, ese tipo de cuestiones. Sí, pero ya ese es otro nivel, ya eso sí es fraude, que eso, si se agarra a esa persona sí tienen que enfrentar la justicia. Y a eso voy. Yo decía, es increíble que la cosa más obvia, que es legal y que la están haciendo frente a la nariz de todos, nadie la esté denunciando. Y yo cuando lo debatí entonces con esta analista demócrata que te estoy mencionando, ella, palabras más, palabras menos, me supo decir como que, bueno, porque ustedes no reciben entonces más inmigrantes en los estados republicanos. Imagínate tu tremenda solución esa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? O sea, que también haz tu trampa. Exactamente, básicamente eso es lo que estaba diciendo, y de una u otra manera yo creo que estaba confesando que eso es parte de la estrategia electoral de los demócratas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que acá hay carreras que se hacen a nivel proporcional, es decir, de acuerdo a la cantidad de población, le asignan entonces a los estados cierto poder, justamente como te decía tu amigo, creo que poder es la palabra correcta para referirse a esto. Y son dos precisamente, el Congreso, es decir, la Cámara Baja del Congreso, y las presidenciales. La Cámara Alta no, el Senado, porque independientemente de la población, todos los estados reciben dos senadores. Claro, pues en el Senado, cada estado tiene 2 representantes en el Senado, sea cual sea la población. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, si Florida es el tercer estado más poblado, bueno, nosotros recibimos 28 congresistas. Y para las presidenciales,
los famosos colegios electorales, que bueno, todo el mundo sabe que acá no tenemos democracia directa, sino que son colegios electorales, y el que llega a 270 es el que se hace presidente. Bueno, se basan en la cantidad de congresistas de cada estado más los 2 senadores. Florida tiene 28 congresistas y 2 senadores, por eso es que Florida tiene 30 colegios electorales. Mientras que tienes estados como Wyoming, ¿no?, que tienen un solo congresista y tienen 2 senadores, por lo que tienen, bueno, entonces 3 colegios electorales. Bueno, entonces vamos a analizar. Ya expusimos la meta, pero ahora es el cómo. ¿Cómo se logra? Bueno, esto? pero es que precisamente no contando a los ilegales en el censo, es una manera de precisamente averiguar quiénes son las personas que están acá, que son ciudadanos, que son residentes permanentes o personas que están indocumentadas. Claro, pero ahora van a pegar el grito en el cielo. Y esto no va a ser tan fácil, de que va a haber procesos jurídicos ilegales, va a haber muchos. No es que simplemente se lo van a dejar permitir. Claro, pero imagínate si uno pensara siempre, bueno, esto me lo van a demandar, entonces no lo voy a hacer, no seré absolutamente nada, porque vamos a estar claros, acá demandan absolutamente todo lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Lo hemos visto desde el inicio de la campaña, Cierto. Que incluso jueces de manera unilateral, bueno, estaban... incluso le querían prohibir que despidiera empleados públicos del Poder Ejecutivo, un poco para que veas a los extremos a los que se llegaban, pero yo creo que nuevamente por lo menos se está poniendo en discusión. Fíjate, esto era un tema, Sandra, te lo digo, yo tengo años diciéndole en los medios y nunca estaba en la discusión, nunca. O sea, en ninguna plataforma, ningún periodista le importaba hablar de ese tema, y lo bueno es que ya se está entonces sembrando la semilla. Fíjate, no, ya salió. Exactamente. Porque ahora sí, como te digo, van a pegar el grito. Pero quiero preguntarte, en el marco de la Constitución, ¿qué dice la Constitución? Que todos deben ser contados. Entonces, no, la Constitución no especifica eso. A ver. Además, pueden ser contados todos yo estoy de acuerdo con que los cuenten todos, pero una cosa es que todos sean contados y otra cosa es que tengan influencia a nivel electoral. La Constitución no especifica nada de eso, como no especifica otras cosas. Hay gente que dice, bueno, el censo tiene que hacerse cada 10 años. La Constitución no especifica que tiene que ser solo cada 10 años. Es obligatoriamente cada 10 años, pero lo puedes hacer cada 5 años, cada 3 años, cada año si te da la gana. Entonces, de ahí justamente se van a agarrar. No existe absolutamente ninguna restricción al respecto. Y yo te aseguro que una vez lo hagan, parte de lo que van a usar pues los republicanos, las personas que estén a favor de esto en las cortes, es precisamente ver ese cambio para que vean cómo personas sin documentos están influenciando las elecciones presidenciales y de Congreso acá en los Estados Unidos. Bueno, fíjate, te voy a decir, porque busqué aquí lo que dice la Constitución, y dice que la Constitución exige un censo o una enumeración actual cada 10 años para determinar cuántos representantes legislativos recibe cada estado en la Cámara Baja. Específicamente, artículo 1, sección 2, dice que la representación será basada en el número entero de personas libres, the whole number of free persons, and excluding Indians not taxed, excluyendo a los indios que no pagan impuestos. Fíjate, en la 14 enmienda, sin embargo, eso expandió el derecho para incluir el número total de personas en cada estado, efectivamente contando a todos que viven en el país sin importar el estatus migratorio. ¡Wow! Esto me encanta, porque ahí vamos o sea, esa es la carta constitutiva. Ahí se viene precisamente una pelea legal, porque una cosa es una persona libre, evidentemente utilizan ese término porque en un momento determinado acá hubo esclavitud. Había esclavos. No contaban exactamente, no contaban en el censo a los esclavos, no contaban en el censo a las personas no libres, como justamente lo está haciendo, o como justamente hace referencia a la Constitución, pero allí no se habla precisamente de que puedan influenciar elecciones, por así decirlo, personas que no tengan ningún tipo de estatus. Te repito, yo estoy de acuerdo con que se haga un censo total, ¿sí? Porque yo creo que es importante saber cuántas personas viven en los Estados Unidos, independientemente del tema electoral, para muchas otras cosas. O sea, mira, somos 350 millones de personas, de las cuales 20 somos indocumentados y el resto sí tenemos documentos. Esto va a ser tremenda lucha. La influencia electoral, evidentemente, sí. Es otra cosa, y además la Constitución es muy clara respecto a quiénes son los que pueden ejercer el derecho al voto o pueden tener algún tipo de participación en las elecciones. Entonces, por ahí es que justamente hay que agarrar. Ya me doy cuenta que esto va a ser tremenda lucha, porque ahí lo dice claramente en la Constitución, y va a poner sobre el tapete también
las personas que están en contra de la inmigración ilegal, en contra de todo lo que vimos durante la presidencia de Biden, que dejaron entrar a estas personas así indiscriminadamente, ese grupo, ¿no?, que votó en contra de eso, definitivamente va a levantar ronchas, pero también nos hace mirar la realidad. Porque creo que muchos así estábamos con los ojitos tapados, ¿no? Mirando como la parte humana, los pobres, que obviamente la tragedia de las personas entrando en ese momento. Y creo que muchos estábamos enfocados en otros temas y ahora resulta que aquí hay una manipulación tal vez política. No sé para dónde va esto, pero está re interesante. Vamos a hacer una